23 de agosto de 1926. Esa fue la fecha en que el mundo del cine quedó paralizado. Rodolfo Valentino, el ídolo máximo del cine mudo, conocido como el Gran Amante, murió repentinamente a los 31 años. La noticia se esparció como fuego. Miles lloraron. Multitudes se reunieron frente a su ataúd y algunos incluso se desmayaron en los funerales. Pero lo que muchos no sabían es que su muerte fue solo el principio de una cadena de tragedias unidas por un objeto pequeño, brillante y mortal: el anillo de Valentino. Hoy en este documental te contaremos la historia real de una joya envuelta en mito, deseo y muerte. Un talismán que supuestamente traía suerte a quien lo portaba, pero que terminó arrastrando a cada uno de sus dueños a un destino oscuro e inevitable. Quédate hasta el final, porque este misterio va mucho más allá de supersticiones. Podría cambiar la forma en que ves los objetos que heredas, que compras y que llevas. El cine de principios del siglo XX estaba marcado por figuras que no solo representaban glamour, sino una especie de magnetismo místico. Rodolfo Valentino era uno de ellos. Nacido en Italia, emigró a Estados Unidos y se convirtió en uno de los actores más deseados del mundo. Sus papeles de amante exótico y misterioso le dieron fama internacional. Pero con la fama también llegaron las sombras. Entre las historias que lo rodeaban, una destaca hasta hoy: la del anillo que supuestamente le daba poder, magnetismo y mala suerte. El anillo de Valentino, una joya con un diseño singular, una piedra semipreciosa de ónix engarzada en un aro de oro, decorado con símbolos extraños que algunos describían como arábigos, otros como runas antiguas. Este anillo, según los testigos de su época, fue comprado por Valentino en una joyería de segunda mano en Los Ángeles. El vendedor le advirtió: el anillo es hermoso, pero trae desgracia a quien lo porta. Valentino, conocido por su espíritu curioso, lo compró de todas formas. Desde ese momento comenzó una cadena de tragedias. Después de adquirir el anillo, Valentino empezó a sufrir una serie de infortunios. Su carrera, que iba en ascenso, comenzó a tambalear. Las críticas a sus últimas películas fueron feroces, los contratos se rompían y su salud empezó a deteriorarse. Un diagnóstico inesperado de úlcera gástrica lo llevó a una cirugía. Días después, sufrió complicaciones y murió. Tenía apenas 31 años. El anillo estaba en su mano al momento de su muerte. Algunos decían que la joya solo cumplía su promesa, traía fortuna, pero exigía un precio. Otros comenzaron a verlo como algo peor: un objeto maldito. Tras la muerte de Valentino, la actriz Pola Negri, quien decía ser su prometida, reclamó el anillo. Negri lo usó durante un tiempo, pero pronto comenzó a sufrir problemas de salud. Se desmayaba en los rodajes, sufría crisis nerviosas y su carrera declinó abruptamente. Finalmente, aterrada, decidió guardar el anillo en una caja fuerte. Nunca volvió a usarlo. Años después, el anillo fue regalado al actor y cantante Russ Colombo, un galán popular de los años 30 que muchos consideraban el sucesor del magnetismo de Valentino. Colombo comenzó a usar el anillo como amuleto, hasta que, en un accidente absurdo, fue disparado accidentalmente por un amigo, quien manipulaba un arma antigua en su casa. Colombo murió al instante. El anillo fue recuperado entre sus pertenencias. El siguiente en poseerlo fue Joe Casino, un empresario y coleccionista que, conocedor de la leyenda, decidió guardar el anillo en un cofre como pieza de colección. Durante años no ocurrió nada, hasta que, confiado, Casino decidió usarlo. Pocos días después, murió en un accidente automovilístico. El hermano de Joe Casino, Del, heredó el anillo y, atemorizado por la historia, lo mantuvo bajo llave. Pero finalmente, el anillo fue vendido a James Willis, un fanático del cine que lo lucía como una pieza única. En menos de una semana, Willis fue asaltado y asesinado. La policía encontró el anillo en la escena del crimen. Desde entonces, se desconoce su paradero exacto. Algunos dicen que fue recuperado por coleccionistas privados, otros que fue guardado en bóvedas junto a objetos malditos, y unos pocos creen que fue lanzado al mar para romper su cadena de tragedias. Los escépticos dicen que todas estas muertes fueron pura coincidencia, que Valentino murió por una complicación médica común para la época, que Russ Colombo fue víctima de un accidente estúpido, sin relación con un anillo, que Joe Casino y James Willis murieron en incidentes que pueden ocurrirle a cualquiera. La pregunta que surge es: ¿puede un objeto arrastrar consigo una energía tan intensa que afecte a quienes lo rodean?
¿Es el anillo de Valentino un simple símbolo o un contenedor de una fuerza oscura? Investigadores de lo paranormal sostienen que ciertos objetos, especialmente aquellos cargados de emociones extremas, pueden actuar como conductores de energía residual. Amor, odio, obsesión, emociones humanas que quedan atrapadas en la materia. Y si ese es el caso, pocos objetos tendrían tanta carga como el anillo de un ídolo mundial muerto prematuramente, adorado por millones y envuelto en misterio. Tras la muerte de Valentino, los medios de comunicación jugaron un papel clave en la propagación de la leyenda del anillo. Los periódicos sensacionalistas de la época no tardaron en bautizarlo como el anillo maldito del amante eterno. Columnistas y cronistas publicaban relatos adornados sobre los presuntos poderes oscuros del objeto, y cada nueva tragedia vinculada al anillo solo alimentaba la creencia colectiva de que había algo real detrás de la superstición. Incluso revistas de cine comenzaron a rastrear los movimientos del anillo, a entrevistar a los propietarios e incluirlo en listas de objetos de Hollywood maldito. Esto creó un ciclo. Cada nuevo dueño no solo adquiría una joya, sino también una carga emocional y social que era casi imposible de ignorar. ¿Cuánto de la maldición era una profecía autocumplida, provocada por la sugestión, y cuánto era realmente un fenómeno paranormal? Un estudioso de esoterismo, el profesor Harold Kingsley, examinó una imagen ampliada del anillo en los años 40 y afirmó que los grabados correspondían a un hechizo de protección y deseo, lo que sugeriría que Valentino lo adquirió creyendo en su poder como talismán. Sin embargo, Kingsley también advirtió que los símbolos estaban mal combinados, lo que, según las creencias ocultistas, podía provocar que la energía se desviara y pasara de proteger a destruir. A lo largo de los años, familiares, amigos y colegas de quienes usaron el anillo compartieron testimonios que fortalecen el mito. Por ejemplo, un sobrino de Pola Negri relató décadas después que su tía hablaba en sueños mientras poseía el anillo, diciendo frases como «Él me está llamando» o «No es el momento, no aún». Pola, que había sido una actriz fuerte y segura, se volvió progresivamente más nerviosa y supersticiosa hasta que finalmente decidió encerrar el objeto. Otro relato inquietante proviene de un amigo cercano de Joe Casino, quien dijo que Joe se reía de las advertencias y llamaba al anillo una joya tonta, solo un trozo de historia. Según este testigo, la noche antes de su accidente fatal, Joe lo invitó a su casa. Bebieron juntos y Joe se puso el anillo para bromear diciendo: «Mira, Valentino, aquí sigo vivo». Menos de 24 horas después, estaba muerto. A lo largo del tiempo, hubo quienes intentaron romper la supuesta maldición del anillo. Un coleccionista privado, cuyo nombre nunca fue revelado, contactó a un rabino y a un sacerdote católico para realizar rituales de purificación. Según informes extraoficiales, durante el intento, uno de los participantes sufrió un colapso nervioso y se negó a continuar. Después de eso, el coleccionista desapareció de la escena pública. Nadie sabe si fue porque se deshizo del anillo o porque decidió ocultarlo para siempre. El anillo de Valentino sigue siendo un misterio sin resolver. Su rastro se ha perdido, pero su historia sigue viva. Algunos lo ven como un talismán condenado, otros como una leyenda alimentada por el morbo y la superstición. Pero lo cierto es que todos los que lo portaron sufrieron destinos que hoy alimentan uno de los relatos más oscuros de Hollywood. Tal vez nunca lo sabremos, pero la próxima vez que veas una joya antigua, una reliquia con historia, pregúntate: ¿cuánto sabes realmente de lo que llevas puesto? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el anillo de Valentino estaba maldito? ¿O solo fue una cadena de coincidencias desafortunadas? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces otros objetos cargados de leyenda y misterio? Compártelos con la comunidad. Y no olvides suscribirte al canal para más documentales sobre los misterios ocultos de la historia, los objetos que desafían la lógica y las historias que el tiempo no ha podido enterrar. Nos vemos en el próximo capítulo. Pero recuerda, a veces, los objetos más bellos son los más peligrosos.